Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de español y vamos a iniciar a trabajar en un tema nuevo llamado redacción de cuentos, ¿verdad? Este tema lo podemos encontrar en la página 218 y 219 de nuestro libro. Y como ven aquí es bastante sencillo para poder realizar, como dice su tema, su nombre, ¿verdad? La redacción de cuentos. ¿Sí? Para redactar cuentos, no es más que tenemos que saber, ¿verdad? Estos pasos que están aquí. Como primer paso tenemos, vamos a buscar y a reunir ideas para el cuento. Usted se va a poner a pensar de qué quiere su cuento, de dinosaurios, de alimentos, de un niño en la playa, de libros, de números. Usted puede sacar la idea que usted desee para, ¿verdad? Realizar este cuento. Como el punto número 2 tenemos que vamos a escoger una idea y desarrolla los detalles, ¿sí? Bueno, yo quiero hablar de, póngase que quiero hablar de los números, es un cuento de los números. Y voy a tomar una idea. En especial voy a hablar de, bueno, del número 5, ¿verdad? Que era una familia de números, pero mi idea principal es que el número 5, ejemplo, se había extraviado, ¿sí? Vamos a escoger una idea y vamos a desarrollar los detalles. Bien, en el punto número 3 dice, conoce a tus personajes. Son todas esos participantes del cuento. Póngase que si vamos a hablar, ejemplo, mi cuento era de números, yo voy a decir que los personajes de ese cuento es el número 1, el número 2, número 3, número 4, y así me voy. Si usted va a hablar de frutas, bueno, los personajes de ese cuento son las frutas. Si usted va a hablar de un niño que juega en la playa, como les había dicho, ejemplos anteriores, con un barquito de papel, entonces su personaje principal es el barquito de papel, es el niño, ¿verdad? Con su barquito de papel, y los demás personajes van a ser los amigos que van a llegar a jugar con él, y así usted va agregando pues los personajes, que son las personas que van a participar, o los animales, dependiendo de qué trate su cuento. En el punto número 4, determina la extensión de tu historia. ¿Qué quiere decir con extensión de la historia? Vamos a determinar qué tan larga o qué tan corta nosotros queremos que sea. Si va a ser un cuento breve, es súper cortito, pero si es un cuento más extenso, pues sí, tenemos que escribir un poco más, agregarle más detalles a ese cuento, porque eso quiere decir que va a ser un cuento un poco más largo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a decidir nosotros, qué tanto queremos redactar, qué tanto queremos escribir, pues, o contar en esta historia. Y como el último punto tenemos, empieza con entusiasmo a escribir el cuento. Primero que todo, recuerde que son estos 4 puntos principales, del 1 al 4, y ya el último punto, ya es cuando estamos decididos, estamos claros en esa idea de qué es lo que vamos a redactar, qué es lo que vamos a escribir, ¿sí? Ya tenemos claro las ideas, ya tenemos claro, ¿verdad? Los detalles, tenemos claro los personajes que van a participar en ese cuento, en esa historia, ¿verdad? Y ya sabemos que si va a ser un cuento largo o un cuento corto. Si tiene muchos personajes, pues quiere decir que es un cuento bastante largo porque tiene que mencionar todos los personajes. Pero si es un cuento corto, con 1 o 2 personajes sería suficiente para poder redactar. Y pues les recuerdo que el último punto entonces ya sería empezar a escribir, a plasmar todas esas ideas que ya hemos recopilado pues para la redacción de nuestro cuento.